Destape Radio. El Destape Radio. ¿Dónde están los que se quedaron de este lado? Y ya estamos en comunicación con el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni. Zaffaroni, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Roberto Navarro le habla. Muy bien, Navarro, ¿cómo anda? Gracias por atendernos y disculpe la espera, ¿eh? No, por favor, un gusto. Yo comentaba en el editorial, porque hoy leía dos notas sobre la reticencia de ciertos inversores que piensan que vamos a hacer Venezuela, y reflexionaba entonces sobre las incidencias futuras de toda la manipulación mediática judicial que hubo en estos 4 años. Digo, si queremos simplemente olvidarlo, como parece que va a suceder, y decir, bueno, demos vuelta la hoja y no pasa nada, o si el hecho de que no pase nada nos genera más problemas en el futuro. Bueno, algo tiene que pasar, no sé cuál es qué es lo que Alberto está pensando, etcétera, pero de alguna manera esto tiene que terminar. No podemos continuar con este lofer. Los presos políticos, hay que revisar las decisiones, tenemos que acabar con los presos políticos, tenemos que volver a la Constitución. Eso es inevitable. Es decir, tenemos que volver a ser un Estado de Derecho, más o menos. El Estado de Derecho ideal no existe, pero acercarnos a un modelo de Estado de Derecho del cual nos hemos estado apartando gravemente. Hemos visto casos de persecución de jueces por el contenido de las sentencias, hemos visto casos de sanción a jueces por el contenido de las sentencias, cosas que nunca había sucedido antes. Creo que algunas reformas se imponen, naturalmente. Tenemos que volver al cauce constitucional, estamos fuera del cauce constitucional, sin duda. Ese es el problema. Bueno, sí, escuché un poco lo que usted decía, Navarro, pero sí, olvidar no. Perdonar es divino, pero olvidar es de tonto, porque la memoria es lo que nos va enseñando y nos va formando y nos va haciendo madurar en la vida, ¿no? En la vida individual y en la vida política. Olvidar no. Venganza no, persecución no, pero bueno, tenemos que evitar que esto continúe, sin lugar a dudas. Bueno, pero, a ver, si todos recordamos y se ha calado tan profundo ese nunca más de la dictadura, fue porque no pasamos años revisándolo, viendo por televisión esa revisión, viendo juicios. Es obvio que esto no es la dictadura, pero sí es la época más oscura que tuvimos desde la dictadura, ¿no? Desde la vuelta a la democracia, yo creo que es el apartamiento más grave que hemos tenido del modelo de Estado de Derecho, sí. Ajá. A ver, ¿podemos desarrollarlo un poquito eso? ¿Por qué razones? Bueno, primero, nos estamos refiriendo a lo judicial, no a otra cosa. Sí. En lo judicial, propiamente dicho, bueno, es la primera vez que tenemos presos políticos, es la primera vez que vemos casos de persecución, es la primera vez que vemos escándalos de mezcla de fiscales con jueces, con espías del servicio de informaciones. Vemos jueces amenazados, vemos jueces apretados por policías. Bueno, pero esto no lo habíamos visto nunca. Habíamos visto influencia política, bueno, qué sé yo, más o menos delicada, pero esto realmente es grosero. La primera vez que se ve esto, y lo que le decía hace un rato, históricamente, incluso antes, persecución de jueces por el contenido de las sentencias, yo no vi nunca. Históricamente esto no tiene precedente. Mover jueces por decreto del Poder Ejecutivo, jueces que están destinados a un lugar, pasarlos a otro, armar los tribunales de apelación como le gusta al Ejecutivo. No, paremos, esto no tiene precedente. Eso es lo que hay que acabar de alguna manera y bueno, volver a tener un Poder Judicial más o menos discreto, independiente, más o menos autónomo, no autónomo, el poder del Estado es uno, ¿no? Pero es único, pero tener el sistema de pesos y contrapesos de la Constitución, volver un poco a eso, ¿no? Yo veo que hay mucha gente convencido de que la administración kirchnerista fue una cueva de ladrones y que ahora pueden pensar que en realidad hay un manto de impunidad simplemente porque sale gente que no tenía que estar presa. Y ahí veo otra cuestión. Digo, los jueces que hicieron eso, yo me acuerdo cuando salió Cristóbal López, y Cristóbal López dijo, yo tuve secuestrado.
¿Esos jueces, más allá de su suerte judicial, han cometido delitos? En algunos casos creo que pudo haber prevaricato, sí, efectivamente. En algunos casos pudo haberlo. No, con esto no estoy condenando a nadie por radio, ¿no? Pero bueno, creo que sí que tienen que ser materia de investigación, sí. ¿Le podemos explicar al público qué es prevaricato, por favor? Prevaricato es el delito de los jueces que juzgan en contra de la ley invocada por ellos o invocada por las partes o por ellos mismos, ¿no? Uh-huh. Que distorsionan directamente, y también puede haber un abuso casos de abuso de autoridad, es decir, de abusar de la jurisdicción. Bueno, son dos delitos. Eso tiene que ser investigado de alguna manera en algunos casos. No estoy condenando a nadie, no estoy haciendo nombres, pero bueno, si tuvimos presos políticos, si tuvimos personas privadas de libertad arbitrariamente, eso no es tolerable en un Estado de Derecho. Uh-huh. Y más allá de los cambios que se puedan hacer en la arquitectura de la justicia, usted lo que dice que, bueno, estos casos hay que verlos individualmente y es la misma justicia la que debe ocuparse. Sí, por supuesto, sí. Ahí está. Sí, no, nada fuera de la Constitución, en un momento, nada fuera de la Constitución, nada raro. Volver a la Constitución, ese es el problema. Ahí está. No estamos violando la Constitución, sino estamos diciendo volvamos a la Constitución. Tampoco modificarla, simplemente cumplirla. En el fondo, el día de mañana, después que pase toda esta urgencia, después que la gente coma, que tenga remedios, que se pueda reconstruir el mercado interno, etcétera, y tenemos que pensar un poco, cómo modificamos la estructura del Estado para que estas cosas no vuelvan a pasar, ¿no? Cómo reforzamos nuestro Estado de Derecho en este momento difícil del mundo para transitar un momento en el que en el mundo hay unas pulsiones de un totalitarismo financiero que nos somete a una situación colonialista, a una situación de dependencia que impide nuestro desarrollo. Bueno, pero esa es una tarea futura. Hoy, en este momento, no podemos tocar la Constitución. En este momento, aparte, hay unas urgencias que hay que atender inmediatamente, pero después que se salga de este pozo, tenemos que pensar cómo repensar el Estado en forma tal de que no volvamos a caer en esto. Porque de lo contrario, todo el esfuerzo que hagamos para salir de esto y todo el dolor que ha costado esta barbarie, de esta pesadilla de estos 3 años y pico, se puede volver a reproducir en cualquier momento, porque obviamente que esto, como lo dijo usted hace un momento, no es la dictadura, esta gente ha sido votada. Entonces mañana, que por un 1% de diferencia en un balotaje podemos tener la misma catástrofe. No, eso tenemos que irlo pensando. Momento, lo urgente es salir, pero después hay que ir pensando cómo se evita volver a caer en lo mismo, ¿no? Y esa manipulación de los jueces que claramente hizo Macri, que premiaba al que daba fallos para él y castigaba... Pero lo hacía con nombre y apellido, claro. Cosa que no ha sucedido nunca. Y yo no creo mucho en los ejecutivos que circunstancialmente dicen, no, yo quiero una justicia independiente, etcétera. En fin, el político siempre quiere, se siente molesto que lo controlen y el judicial lo controla, ¿no? Como cualquiera, se siente un poco molesto. Pero nadie había tenido antes la extrema sincericidio, no sé, de decir quiero jueces propios. Macri lo ha dicho. Necesitamos jueces propios, necesitamos jueces nuestros, caramba. Esto no había sucedido nunca, es decir, descaradamente, decir quiero terminar con este asunto y quiero jueces que me den la razón. Persecución no solo de jueces penales, de jueces viejos, jueces laborales, tradicionales, de nuestro fuero laboral de toda la vida. Bueno, es tremendo eso. La mafia de los laboralistas, ¿qué es eso? Caramba. No sé, Navarro, hemos escuchado cosas que no habíamos escuchado nunca, ¿no? Uh-huh. Zaffaroni, ¿qué tal? Fernando Sioira, buen día. ¿Qué tal, Fernando? Usted dice, hay que empezar acá liberando a los presos políticos y empezar a normalizar la situación, pero ¿qué pasa si eso no ocurre? Si continúa la justicia en este estado actual y no se ven modificaciones, aún con un nuevo gobierno. Bueno, si eso no ocurre, lamentablemente vamos a seguir con un Estado de Derecho rengo y corriendo el riesgo de
de volver en cualquier momento a una situación desgraciada, una situación que cada vez nos va alejando más de lo constitucional, nos va alejando más de los cauces del derecho. Y desgraciadamente cuando se pierde la confianza en el derecho, se apela a la violencia. Y eso es lo que tenemos que evitar a cualquier costa. Cuidado con la violencia. En la violencia son los sectores populares los que ponen los muertos. Eso hay que evitarlo a toda costa. Hay que recuperar la confianza en el derecho. Si se pierde esa confianza, se pierde la confianza en las soluciones racionales de los conflictos. Y mantener esta situación, sí, es una situación que hace perder la confianza en la solución racional de los conflictos, es decir, en el derecho. El derecho es una forma de coexistencia, en definitiva, cuando sirve para algo, cuando es útil, cuando no es un mero ejercicio de poder. Es la regulación de una forma de coexistencia en que más o menos podemos entendernos todos sin violencia. Entonces, si no vamos por ese camino, cuidado que estamos generando el otro. Y en el otro, lamentablemente, lo digo muchas veces, podemos arreglar cualquier conflicto, pero muertos no podemos resucitar. Usted dice que algunos jueces podrían haber incurrido en prevaricato, ¿no? ¿Y ese tipo de investigaciones dónde se tienen que llevar adelante? ¿En el Consejo de la Magistratura sería? No, el Consejo de la Magistratura es un organismo que puede aplicar sanciones de tipo político, es decir, lo único que puede hacer el Consejo de la Magistratura es destituir a un juez. Las sanciones penales las tienen que ser a través de la jurisdicción que corresponde, y a través de las leyes del Código Penal y del Código de Procedimientos, respetando los procedimientos, el derecho de defensa, etcétera. O sea que tendría que ser otro juez quien investiga a los jueces que... Exactamente, sí. Eugenio, ¿cómo le va? Le habla Rinconet. Usted hablaba de lawfare. ¿Qué es lo que se puede hacer justamente dentro de los dispositivos existentes frente a eso, que pareciera que hay como una especie de santa trinidad conformada por servicios, algunos medios y una parte de la justicia federal para armar este tipo de operaciones? ¿Cómo se las combate? ¿A través de jueces y fiscales? A través de jueces y fiscales, y que no estén enganchados en eso, por supuesto, sí. Así lo ha hecho otras justicias en el mundo. Hay modelos de justicia que han funcionado con eficacia en el mundo. Tenemos que empezar a pensar en eso. En el futuro, no ahora, vuelvo a insistir, tenemos que pensar en una estructura constitucional de nuestra justicia mucho más racional que esta que tenemos. Tenemos que ir pensando en tener un tribunal constitucional, tenemos que ir pensando en tener un tribunal de casación, tenemos que ir pensando en una composición razonable del Consejo de la Magistratura. Creo que el Consejo de la Magistratura no lo deben integrar legisladores, no pueden ser miembros de dos poderes al mismo tiempo. Creo que sí tiene que haber representantes de las cámaras, pero no los legisladores. En fin, todo eso tenemos que irlo pensando en el futuro, pero en lo inmediato tenemos que movernos dentro del espacio que nos da la Constitución, que sí permite corregir estos defectos. Cuando usted dice momentáneamente como parche, sí, pero después, insisto, después que salgamos de este pozo, y tenemos que pensar en tener una justicia más en serio. ¿Sí? Eugenio, le hago una consulta. Usted menciona un tribunal constitucional, es decir, que controlaría la constitucionalidad de las leyes, por ejemplo. Claro, la controlaría en serio. Fíjense, por ejemplo, el modelo italiano, el modelo de justicia italiano, con defectos, con todo lo que se quiera, pero es un modelo de justicia que a lo largo de la historia uno lo mira y dice, diablo, es una justicia que peleó contra un terrorismo duro, feo, fuerte, de izquierda y de derecha, y logró vencer a ese terrorismo sin violar derechos humanos. Una justicia que peleó contra la mafia, le mataron gente, le mataron jueces, puso otros, siguió adelante, siguió peleando. Una justicia que controló a un Berlusconi. ¿Qué hubiese hecho Berlusconi sin el control del Poder Judicial italiano? En los excesos de este primer ministro que desapareció ahora, por suerte,
con el nuevo gobierno, luego lo paró y le declaró inconstitucionales aberraciones que estaba haciendo con los inmigrantes, con los pobres refugiados que llegaban a las playas de Italia, un poder judicial que en un momento desbarató hasta una tentativa de golpe de Estado hecha así por los servicios, etcétera, hace unos años. En fin, creo que tenemos que ver ese tipo de modelos y otros. Digo porque me parece que es por los resultados, hay que ver cómo está estructurado, ¿no? Los resultados han sido positivos. Bueno, tenemos que empezar a pensar, no tenemos menos neuronas que los europeos, ¿eh? No, el problema es usarlas, pero las neuronas tenemos las mismas, ¿no? Entonces, ¿por qué no vamos a poner la mira alto, ¿no? ¿Por qué no vamos a tener un poder judicial así? Este modelo Debemos tener un poder judicial así, ¿por qué no? ¿El modelo de la Corte actual le satisface? ¿Piensa que debería tener más miembros? ¿Piensa que debería tener... No me satisface por varias razones. Primero, porque 5 personas, una mayoría de 3, es una enorme concentración de poder y eso es peligroso en cualquier república. Que nada. Segundo término, y ya no por la cuestión política, sino por una cuestión técnica, desde que la Corte asumió por sí misma, sin que se lo diga la Constitución ni nadie, sino por sí misma, pretorianamente, asumió la función de posible última instancia de cualquier causa, de cualquier fuero de todo el país. Bueno, entonces, si va a ejercer esta función, que es la primordial que ejerce en este momento, y bueno, necesita estar dividida en salas especializadas, porque no hay nadie que conozca todo el derecho. Entonces, un juez de la Corte, un ministro de la Corte, no puede ser un jefe de oficina que fabrica sentencias. No, tiene que ser el sentenciador, él tiene que conocer la materia en la que está juzgando. Y eso, en una Corte de 5 personas o de 7 personas, eso no es posible. No es posible porque no hay nadie absolutamente que conozca todo el derecho. Es como pretender en un hospital poner a un cirujano que al mismo tiempo opera una hernia y el cerebro, ¿no? Va a tener un cementerio propio. Bueno, entonces eso hay que corregirlo en algún momento. Se puede hacer algún parche momentáneamente en el marco de la Constitución vigente, después en el futuro, después nuestro control de constitucionalidad es muy endeble. Y cuando se declara inconstitucional una ley, el único efecto que tiene es que no se aplica en el caso. Pero después la ley sigue vigente. No solo sigue vigente la ley, sino que la jurisprudencia de la Corte no es obligatoria para todos los tribunales, ni siquiera tenemos el stare decisis, la jurisprudencia obligatoria, la doctrina obligatoria de la Corte que tienen los Estados Unidos. Entonces hemos copiado el sistema norteamericano, pero lo hemos arruinado, y hoy tenemos esto. Bueno, no hay un tribunal que unifique la interpretación de las leyes. Es decir, un contrato se puede hacer aquí, no se puede hacer en otra provincia, no se sabe, no hay previsibilidad en ese sentido. Un delito, una cosa es delito acá, no es delito por el otro lado de un puente. No hay quien unifique esos criterios interpretativos, entonces esto se convierte en una pérdida de seguridad jurídica grave, ¿no? Grave pérdida de seguridad jurídica. Zaffaroni, por estos días... Abre un campo de arbitrariedad terrible, ¿no? Claro. Estamos todos sometidos a una posible arbitrariedad judicial, eso es muy peligroso. Zaffaroni, por estos días se ve a medios de Estados Unidos con distinta ideología enfrentar fuerte al presidente Trump. Estos medios tienen limitaciones históricas de cómo desarrollar sus tareas. No puede tener un diario, un canal de televisión, no puede tener un diario, no sé, una petrolera. Hay una cantidad de restricciones que me parece a mí ha hecho que se mantengan en cierta senda los medios de comunicación. En Inglaterra también. En Inglaterra lo mismo, exactamente. Claro, sí, y hay una relación, me parece a mí, que no es casual, que es clara, entre ese tipo de restricciones y la calidad de periodismo que vemos en esos países. Sí, claro. También en Alemania. ¿Usted piensa que se podría legislar acá al respecto? Pero no me cabe la menor duda. No, lo que estamos teniendo es un oligopolio de medios de comunicación, por no decir un monopolio. Eso no solo acá, sino en toda la región, ¿no? Bueno, cuidado, un monopolio de medios de comunicación implica una creación de realidad única, ¿no? Nosotros, en general, bueno,
hombres y las mujeres de la calle, no estamos en contacto directo con la realidad. La realidad es algo que se nos construye a través de la información, a través de los medios, y bueno, vivimos en una creación de realidad única. Un monopolio de medios es incompatible, creación de realidad única, discurso único, bueno, es incompatible con una democracia plural, y creo que lo que queremos es una democracia plural, ¿no? Donde, bueno, pensemos distinto, tengamos distintas opiniones, pero coexistamos de alguna manera, ¿no? Sin matarnos, ¿no? Bueno, eso requiere un pluralismo de medios, sin lugar a dudas, y hay que garantizarlo de alguna forma, y hay que evitar que algunos factores económicos y algunas corporaciones, etcétera, se hagan cargo de un monopolio. Un monopolio, bueno, creación de realidad única y discurso único es propio de un autoritarismo, de un totalitarismo, no es propio de una democracia plural, no es propio de un Estado de Derecho que pretende configurar una sociedad como una democracia plural. ¿Y cómo se hace? Porque se intentó una ley de medios, no se pudo poner en práctica y finalmente se derogó. Habrá que insistir con otra, habrá que actualizar aquella, habrá que librar una nueva batalla en ese sentido, y finalmente un día, cuando nos decidamos todos con un consenso bastante amplio a repensar el Estado y a reformar la Constitución, habrá que darle estatus constitucional a esas prohibiciones. Y esas prohibiciones que no son más que garantía del pluralismo de comunicación. Pero bueno, es una lucha que se va a hacer, y eso es lucha política, ¿no? Sin lugar a dudas. Uno puede... Lo importante es tener claros los objetivos. Ahora, ¿cómo se llega? Y bueno, se llega por lucha. Los derechos no se obtienen por concesión graciable del monarca. No. Los derechos se obtienen en una lucha, y el derecho siempre es lucha. Cuando hablo de lucha no hablo de violencia, hablo de lucha. Una lucha jurídica continua, bueno, sí, es permanente, ¿no? Los derechos a veces se arrancan a los privilegios, sin lugar a dudas, en medio de una lucha política, sin duda. Y bueno, claro, los objetivos, la lucha no se puede prever de todas las coyunturas que habrá de presentar, pero, es decir, el objetivo estratégico hay que tenerlo claro, la táctica, y se va haciendo, a medida que se va caminando, se va abriendo camino, siempre y cuando no nos equivoquemos para dónde vamos. ¿Qué expectativa tiene del gobierno de Alberto Zaffaroni? Bueno, creo que no quisiera estar en los zapatos de él, ¿no? Creo que recibe un paquete muy complicado. Creo que hay que advertir a nuestro pueblo que esto no se resuelve en un día, en 2 días, y que el desastre que se ha hecho es demasiado grande, demasiado... En fin, creo que esta regresión que hemos tenido en todo sentido en estos años, esta velocidad de destrucción, esta enorme capacidad de destrucción que ha tenido todo este equipo banda, no sé, ha sido tremenda. De modo que, bueno, tendrá que hacerse cargo de eso, y espero que, bueno, es un hombre de derecho, espero que lo haga de la mejor manera posible. No marcarle caminos, etcétera, y es difícil, ¿no? Desde afuera, quienes no tenemos la perspectiva total del panorama desolador que nos deja en nuestra nación, creo que cualquier cosa que digamos es aventurada, ¿no? Pero bueno, se inicia una nueva etapa con otra dinámica, y bueno, creo que peor que esto no hay nada, ¿no? Está muy bien. Eugenio Zaffaroni, muchísimas gracias, es muy amable en atendernos. No, al como contrario, siempre. un abrazote. Chao, un abrazo. Chao.